de ecología, comunidad. Para ello vamos a tener que compartir unas diapositivas. Y me imagino que ya lo están observando. Sí, profesor. Bien, entonces vamos a hablar sobre ecología. El día de hoy vamos a hablar en esta semana número 9 relacionado a la ecología, la población, la comunidad y los ecosistemas. Bien, empecemos entonces. La ecología, desde el año que nació el científico Ernest Haeckel, creó el término ecología debido a que esta ciencia está relacionada con el ambiente. Hubo una gran preocupación debido a que nuestra casa, nuestro hábitat, fue dañado, sigue dañándose y entonces hay una ciencia que se ocupa de estudiar su conservación, su protección y se trata de la ecología. Ernest Haeckel es el padre de la ecología. Para la ecología es necesario que ustedes conozcan los términos que son usados frecuentemente. Biota, comunidad biótica, biocenosis, todos los organismos vivientes que son plantas, animales, microbios. El biotopo es el lugar. Los factores abióticos son aquellos factores que no tienen vida, los factores inertes como el agua. El ecosistema es una unidad de la ecología, la unidad de estudio. Presenta dos componentes, el biotopo y la biocenosis. El ecotone, una zona de transición. El bioma son grupos de ecosistemas, es un gran ecosistema, es una zona bioclimática. La biosfera viene a ser todo espacio de la Tierra donde se desarrolla la vida. La ecosfera viene a ser considerado a la Tierra como un solo ecosistema. Bien, estos dos términos, hábitat y nicho, se entiende como las propiedades de la población. Entonces vamos a hablar de la población. Las poblaciones son conjuntos de individuos de la misma especie y van a presentar dos propiedades importantes. Una de ellas se llama el hábitat y la otra se llama el nicho ecológico. Esas son las únicas propiedades que presenta la población. La población, conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar y tiempo determinado, procrean y dejan descendencia, promueven las relaciones intraespecíficas. Entonces, dos propiedades tiene la población. El hábitat, el lugar físico donde vive, y el nicho ecológico, el papel o función que desempeña cada individuo, cada especie en la cadena trófica. El nicho ecológico, si decimos cuál es el nicho de un renacuajo, pues diremos que su nicho es ser herbívoro, es un consumidor primario. Las cebras son consumidores primarios debido a que también son herbívoras. Claro, estos comen otra parte de la planta, ¿no? Que es los tallos, otros comen las hojas, como los ñus, también son consumidores primarios, herbívoros, pero las ranas
son carnívoras, porque ya comen insectos, no comen carne. Esta zona que ustedes están viendo aquí, entre un ecosistema acuático y un ecosistema terrestre, toda esta zona que ustedes ven aquí representa lo que se llama el ecotono. Todo esto de aquí es el ecotono, una zona de transición entre dos ecosistemas. Se dice que los ecotonos tienen mayor variabilidad, mayor diversidad, porque aquí vamos a encontrar especies tanto acuáticas como especies terrestres. Zona de transición entre dos ecosistemas. Los ecosistemas grandes, o también llamadas regiones bioclimáticas, son los biomas. Y en el mundo vamos a ver, pues, muchos tipos, algunos con la temperatura, de acuerdo al clima, son fríos, muy fríos, otros son templados, otros son cálidos, húmedos, lluviosos, semisecos o semiáridos, secos. En la cadena trófica siempre vamos a ver que uno come a otro. Una cadena trófica es comer y ser comido. Un grupo de individuos de la misma especie forma una población y un conjunto de poblaciones forma una comunidad y la interacción de estas comunidades con el medio ambiente forma el ecosistema. Los ecosistemas tienen dos factores, el biotopo, que es la parte inerte, y la biocenosis, que es la parte viviente. Entonces, las interacciones entre el biotopo y la biocenosis, esas relaciones se llaman ecosistema. Los ecosistemas pueden clasificarse según si son intervenidos por el hombre o si son naturales. Los naturales no interviene el hombre. Por ejemplo, una montaña, un océano, no es intervenido por el hombre, es un ecosistema natural. Pero los artificiales, acá sí el hombre interviene, por tanto vamos a ver ecosistemas maduros, controlados, productivos y urbanos. Un ecosistema maduro, por ejemplo, puede ser una, un escarpado, ¿no? Un escarpado puede ser una montaña donde hay un equilibrio. Controlado puede ser una área natural, un bosque, un coto de caza, un parque. Productivo puede ser una hacienda, un fundo, una mina. Y un urbano puede ser una ciudad, ¿no? Un pueblo. Bien. Bien, dentro de las relaciones que presentan los organismos, vamos a ver relaciones intraespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son relaciones que se presentan dentro de la especie, es decir, estas se presentan en las poblaciones. Todas las poblaciones que integran individuos de la misma especie van a presentar relaciones intraespecíficas, ¿no? Estas que estamos viendo se les va a llamar relaciones por cooperación, ¿sí? Estas relaciones se llaman por cooperación. Porque aquí nosotros lo que vamos a observar, ¿qué cosa es? Vamos a observar que ellos se ayudan mutuamente. ¿Para qué? Para que la población prospere, ¿no? Si forman grupos, les vamos a llamar gregarios. Los insectos, por ejemplo, las aves, los mamíferos, los peces forman como cardúmenes, manadas o bandadas, ¿no? Son gregarios.
Gregarios pasivos, por ejemplo, cardúmenes, y gregarios jerarquizados, como por ejemplo una manada de lobos. Jerarquizados le decimos porque en una travesía hay lobos que son alfa, hay lobos que son líderes, pero los gregarios pasivos, como los cardúmenes, estos no tienen un líder quien dirija al cardumen. En los coloniales, estos vienen de un ancestro común. Pueden ser homomorfos o pueden ser heteromorfos. En el caso de los nidarios son heteromorfos, porque aquí vamos a ver hidras, medusas, anémonas. Y en el caso de las algas o cianobacterias van a ser homomorfas. En las relaciones sociales o asociaciones sociales o estatales, lo que vamos a notar aquí es una jerarquía. Una jerarquía. ¿Qué significa jerarquía? Es que va a haber unos individuos que se van a subordinar a otros. Por ejemplo, en el caso de las abejas, vamos a ver reinas, vamos a ver obreras, soldados y zánganos. Y en las relaciones familiares o asociaciones familiares, básicamente aquí de lo que se trata es de la alimentación, de la manutención, de la protección y también del adiestramiento o las enseñanzas que los padres dan a sus descendientes, ¿no? Tenemos una relación parental donde los dos padres, tanto el macho como la hembra, cuidan a la progenie parental. En el caso de las filiales, ninguno de los padres. En una tortuga marina, por ejemplo, o los insectos, los peces dejan los huevos fertilizados y los abandonan. La progenie depende de sí misma, ya no de los padres. Diferente al parental, como por ejemplo las palomas o los pingüinos, crían a sus pichones hasta que son grandes, ambos padres. En el caso de las matriarcales, en el caso de los escorpiones, solo las madres o los roedores, solo las madres crían a su progenie. Ahora, si son monógamas, significa que tienen solamente una pareja. Hay un solo padre y hay una sola madre. Pero si son polígamas, hay un solo macho y muchas madres. En el caso de poliándrica, hay una sola madre y muchos padres. En la patriarcal, solo el padre, ¿no? Solo el padre. Bien, esas son relaciones intraespecíficas dentro de las poblaciones, ¿no? Como te decía, esto se presenta en las poblaciones. ¿Por qué? Porque todos son de la misma especie. Ahora, vamos a ver otras relaciones que se llaman por competencia. Por competencia. Si hablamos de relaciones por competencia, también dentro de la población ellos pueden competir. ¿Competir por qué? Competir, por ejemplo, por la dominancia social. Estamos hablando por, por, por el territorio. El territorio es una causa para pelear. Los perros, por ejemplo, orinan en los postes, en las llantas de los vehículos, señalando que ese es su territorio, que eso les pertenece. O puede ser también
por la reproducción, por la pareja que van a tener. Por ejemplo, los leones luchan, ¿no? Por hacerse de unas hembras, ¿no? De una manada de hembras. El más fuerte se sobrepone. Y también lo hacen la competencia por los recursos, por los alimentos, sobre todo cuando hay escasez, pelean entre ellos por estos recursos. Esta es una competencia intraespecífica, ¿no? Como te decía, por dominancia social, que es el territorio, por la reproducción, que es elegir a la pareja, y por los recursos, que es los alimentos. Entonces, relaciones intraespecíficas por cooperación, que son gregarias, coloniales, sociales y familiares, y relaciones intraespecíficas por competencia, por territorio, por pareja y por alimentos. Aquí tenemos un ejemplo de una relación monógama, ¿no? Donde solo hay un macho y una hembra, típico de las aves, ¿no? Pero algunas aves, como por ejemplo los buitres, es poliándrica. La hembra se aparea con varios machos. O son polígamas. Si son polígamas, un solo macho aparea con varias hembras. Los leones, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver las relaciones interespecíficas. Cuando hablamos de relaciones interespecíficas, esto se va a presentar en las comunidades. En las comunidades. ¿Y por qué se presenta en las comunidades? Porque en las comunidades se van a encontrar conjuntos de poblaciones o especies diferentes. Y eso provoca que, por ejemplo, cuando se ven frente a frente ratones y gatos, pues lo que uno piensa es que estos no se van a saludar y van a llevar una relación amical. No, no. Los ratones se van a ver amenazados porque son la comida de los gatos, son las presas de los gatos. Y los gatos son los depredadores. Entonces, si vemos que ratones y gatos son de diferentes especies, estamos hablando de comunidades. Las comunidades se van a manifestar estas relaciones interespecíficas. ¿Qué tipo de relaciones interespecíficas? Relaciones interespecíficas, por ejemplo, de tipo negativo, positivo o neutrales. Si son negativas, por lo menos vamos a tener que aparece el signo menos. El signo menos. Veamos acá. Por ejemplo, aquí vemos el signo menos. Aquí es menos. Aquí es menos. Aquí es menos. Aquí es menos. Y aquí también es menos, ¿no? Pudiendo de repente relacionarse en una antibiosis con un neutro. ¿Qué es un neutro? Que es el que no le afecta, no se perjudica ni se beneficia. En la depredación, la presa muere y el predador se alimenta. En la competencia, aquí las dos especies se afectan, las dos se perjudican, o las dos quedan heridas o las dos quedan muertas. Pero siempre va a haber un perjuicio para ambas especies. Y en el parasitismo, el hospedero
se perjudica y quien se beneficia es el huésped. Vamos a las positivas. En las positivas siempre vamos a ver un signo más. Por ejemplo, aquí hay un más, acá hay otro más, acá hay otro más, acá hay otro más, y acá hay otro más. Cabe señalar que aquí hay que aumentar también otras relaciones que no están contempladas, como por ejemplo, no está aquí la tanatocresis, ¿no? Tanatocresis. Falta, ¿no? La tanatocresis. Y también aquí vamos a agregar a la foresia, foresia o foresis, foresia o foresis. ¿Cómo sería entonces en relación al comensalismo? Una especie se beneficia y la otra permanece neutra. En la cooperación ambas se benefician, pero no es una obligación convivir. En el mutualismo ambas se benefician, pero sí es obligatorio convivir. En la foresia una especie se beneficia y la otra le es indiferente, no se beneficia ni perjudica. En una simbiosis, pues si se habla de simbiosis, ambas se van a beneficiar. En una tanatocresis, una se beneficia, la otra es indiferente. Y en el inquilinismo, una se beneficia y la otra es indiferente. En las relaciones positivas, ninguna especie se perjudica. Todas se benefician o al menos permanecen neutras. Sin embargo, en las negativas siempre va a haber un negativo y eso hace que sea negativo. A pesar que hay aquí una especie que se beneficia, pero eso no significa de que sea positiva, sino que es negativa. Y en cuanto a la neutralidad o neutrales, aquí vamos a ver que ambas especies no se benefician ni perjudican. Bien, en esta gráfica que estamos observando, podemos citar pues ejemplos, ¿no? Sí, a grandes rasgos. Por ejemplo, en la antibiosis podemos señalar eh, las bacterias y los hongos. Las bacterias y los hongos. Las bacterias mueren por acción ¿de quién? Por acción de los hongos. En este caso hay un hongo que se llama Penicillium y estas bacterias estarían perjudicadas debido a la penicilina que produce Penicillium, ¿no? El hongo no quiere matar a la bacteria, sino que el producir esa sustancia produce una muerte espontánea de la bacteria. En la depredación, un impala, por ejemplo, un impala muere en manos de un guepardo. El guepardo persigue al impala y entonces lo mata. La presa y el predador. En una competencia puede tratarse, por ejemplo, de, de un tigre, de un tigre y un león. Pelean por el alimento. En el parasitismo podemos señalar, por ejemplo, a un niño que está parasitado con un oxiuro, que es un nemátodo que vive en los intestinos.
Eso sería un tipo de endoparasitismo. O puede ser, ¿no? En el caso de un perro que es afectado por una pulga. Las pulgas viven en los perros y esta relación es ectoparasitismo. Endoparasitismo, ectoparasitismo. El perro y el niño son los hospederos y los oxiuros y las pulgas son los huéspedes. Los huéspedes llegan a los hospederos dan hospedaje, viven en ellos y se perjudican. En el comensalismo tiene que ver mucho con el alimento, ¿sí? Con el alimento. Cuando se trata de un beneficio de alimento, es, por ejemplo, la rémora la que se beneficia del tiburón. Porque este cuando empieza a depredar, empieza a producir unos trozos o pedazos que estos a la larga serían el plato favorito de las rémoras, ¿no? Por alimento. Entonces, si se trata de alimento, en cualquier especie donde una se beneficia y la otra es neutra, es comensalismo. Pero en una cooperación o protocooperación, vamos a ver cómo se beneficia en el caso de una garcilla. Profe, ¿qué es una garcilla? Es una garza pequeña o mediana, con un cocodrilo, ¿no? ¿Qué recibe el cocodrilo de la garcilla? Las garcillas cuando se acercan a los cocodrilos sienten que ellas van a limpiar sus dientes, entonces abren la boca y las garcillas entran en esa boca y empiezan a limpiar los restos de comida que están entre sus dientes. Entonces la garcilla se convierte como a hacerle al cocodrilo una profilaxis, le limpia todos los restos de comida. Y los cocodrilos van a mantener sus dientes sanos. Ese es el beneficio de un cocodrilo, mantener dientes sanos, y las garcillas recibir el alimento que están entre sus dientes. Hay un beneficio de alimento y de limpieza. Cooperación o protocooperación. Esta relación de las garcillas y cocodrilos no es obligatoria, sino más bien es eventual. Significa que se ponen de acuerdo y se reúnen para beneficiarse mutuamente y luego se separan. Sin embargo, el mutualismo está relacionado con la obligación de convivir o dependencia entre el uno y el otro, ¿no? Esta sí es una relación obligatoria, o también podemos decir que es dependiente, ¿no? Es dependiente. ¿Quiénes dependen de quién? Dependen, por ejemplo, las abejas. ¿De quién dependen las abejas? Dependen de las flores, de las plantas. Si no hay abejas, no hay polinización. No hay frutos, no hay semillas. Y si no hay flores, no hay néctar, no hay polen para las abejas, para sus colmenas, ¿no? Otro ejemplo de mutualismo que es obligatorio pueden ser los líquenes. Los líquenes son asociaciones de hongos y algas. Los hongos reciben compuestos orgánicos como azúcares para ellos y las algas reciben las sales minerales y la humedad que necesitan para vivir las algas. Es obligatorio en un líquen
o también podemos ver en las micorrizas. Las micorrizas son hongos que viven junto a las raíces de algunas plantas. Los hongos le proveen humedad y nutrientes a las raíces y las raíces reciben humedad y nutrientes y los hongos reciben azúcares, compuestos orgánicos para su alimentación de los hongos, ya que ellos no pueden fabricar su alimento. En cuanto a la foresia o foresis, aquí vamos a ver el transporte. Cuando una especie transporta a otra en forma gratuita, estamos hablando de foresis o foresia. Este es el caso, por ejemplo, de la rémora. La rémora se beneficia del tiburón, porque los tiburones viajan en todo el océano y las rémoras son transportadas gratuitamente en todo el océano para su reunión, ¿no? Tanatocresis. Esta más bien es una relación donde se observa que se utilizan los restos orgánicos, los restos de otros animales, como por ejemplo pueden ser cráneos o pueden ser conchas. Y esto es lo que pasa con el cangrejo, cuando se oculta su abdomen en una concha de caracol. Los caracoles cuando vivían, pues murieron y dejaron una concha vacía. Los cangrejos cuando se defienden o luchan, depositan o se sientan entre estas conchas para proteger su abdomen blando y así logras la supervivencia. El inquilinismo, aquí se trata sobre lo que es la vivienda vivienda gratis. Un pájaro carpintero hace casas, huecos en un árbol, o las ardillas ya ocupan esas casas en los árboles hechos por los pájaros carpinteros cuando ellos abandonan esos huecos. Para los árboles les es indiferente que vivan los pájaros, las ardillas, porque no le afecta, ¿no? Pero los que se benefician son las ardillas o los pájaros, ellos son los inquilinos. Y en el caso de la neutralidad o tolerancia, aquí vamos a observar entre las cebras y jirafas se presenta que son los dos herbívoros, pero siendo herbívoros hay alimento arriba y hay alimento abajo. Por tanto, se toleran, ¿no? Se toleran. Son neutros. O pueden ser también, en el caso de elefantes, que viven con cebras, ¿no? Con cebras. Determinadas partes de las plantas es su preferencia de un elefante, ¿no? Como por ejemplo los frutos, en el caso de las jirafas, las flores, las ramas, y en el caso de las cebras, la hierba, la que está creciendo a ras del suelo. Bien. Entonces, este es un resumen de las relaciones interespecíficas. No sé si hubiera alguna pregunta en relación a esto antes de pasar a otras imágenes que van a ser, pues, explicadas de tal manera que hay gráficos que puedan representar mejor todo esto que he explicado. Aquí tenemos entonces el depredador o predator y el depredado o la presa, ¿no? En el caso de una competencia, que también es negativa, tenemos a una competencia intraespecífica, cuando pelean por el alimento, ¿no? Aquí unas hembras leonas están peleando con un león macho, pelean por el alimento o por el territorio.
no quieren que esté este león cerca a ellas, porque seguro que tienen crías que son machos y las defienden. En el caso de la competencia, aquí tenemos hienas y leones, hienas y leones. Aquí, por ejemplo, hay leones que van a ser atacados por las hienas. En represalia, los leones van a perseguir a las hienas y va a haber una competencia. Van a haber heridos y hasta muertos, ¿no? Ellos compiten por el alimento, ¿no? Acá hay un animal, esto como un toro, ¿no? Que ya esa es la razón de la competencia. En el parasitismo, el signo más significa que el que se beneficia es el huésped. En este caso, el huésped, ¿quién es? Es esta tenia, el parásito, el endoparásito. ¿Y quién se perjudica? Este signo menos es el hombre, o también el cerdo, ¿no? Ellos se perjudican. En el caso de una antibiosis, o también llamado amensanismo, una especie le es indiferente, en este caso es el hongo penicillium, que le es indiferente el afectar a una bacteria. Las bacterias mueren, los microbios mueren, no porque los hongos quieran matarlos, sino que es una relación espontánea de muerte o perjuicio de una especie con la otra. Antibiosis o amensanismo. Aquí tenemos a las positivas. Aquí tenemos, por ejemplo, el inquilinismo de una ardilla que vive en un hueco hecho en este árbol. Lo utilizan como vivienda o refugio, ¿no? En el caso de la protocooperación, no es obligatoria, es eventual. Aquí tenemos, por ejemplo, a una garza que está limpiando los parásitos, que son las garrapatas de este vacuno. El vacuno le va a dar las garrapatas, no va a atentar contra esta garza, y la garza se va a alimentar de esas garrapatas, ¿no? Entonces, eso es una protocooperación. En el caso de una morena y un cangrejo limpiador, la morena abre la boca, el cangrejo entra a la boca y empieza a limpiar los restos de comida que están en sus dientes. Hace una profilaxis, ¿no? Claro. En el caso de los peces y las tortugas, del mismo modo, hay parásitos que están en la piel de las tortugas y ellos se comen, se alimentan de ello, ¿no? Es una protocooperación, ¿no? Igual en el caso de los rinocerontes y unas avecillas que limpian también los parásitos. En el caso del comensalismo, se trata de alimento también gratuito sin que le afecte al otro. Por ejemplo, esta rémora y este tiburón, esta rémora va a comer los restos de comida que se desprenden cuando el tiburón despedaza la presa. Así que al tiburón no le afecta el hecho de que la rémora esté comiendo esos restos de comida. Y acá tenemos un cocodrilo con una garcilla. En este caso es, bueno, acá dice comensalismo, pero más que comensalismo yo pienso que es una protocooperación, porque de algún modo el cocodrilo, sus dientes quedan limpios, entonces sí se está beneficiando, ¿no? En cambio la garcilla también se está beneficiando, porque recibe alimento. Entonces hay una relación de protocooperación. Y el neutralismo, vemos aquí cebras y elefantes no pelean, cebras y jirafas no pelean, y pues mantienen relaciones amicales, ¿no? De tolerancia, se llama tolerancia, ¿no? Se toleran, no se molestan ellas, entre ellas no se molestan.
Entonces, como te decía, en las comunidades que son poblaciones diferentes, se van a generar o se van a desatar las relaciones interespecíficas, ¿no? Entonces vamos a ver niveles tróficos. ¿Qué niveles tróficos? Por ejemplo, vamos a ver a los productores. Los productores, ¿quiénes son? Son los autótrofos, ¿no? Los productores son los autótrofos. Son los que pueden fabricar su propio alimento. Y esas son las plantas y las algas, ¿no? Son las plantas y también son las algas. Sin embargo, en estas cadenas tróficas vamos a ver también heterótrofos como los consumidores, ¿no? Ellos son heterótrofos, porque ellos no pueden fabricar su alimento, entonces tienen que comer a otros. Y son los animales. Tenemos los consumidores primarios, que son los herbívoros, los secundarios, que son los carnívoros, y los terciarios, que son los omnívoros. Estos omnívoros tienen un nombre que los distingue, son generalistas. Anota eso. Los omnívoros son generalistas porque comen en forma general de todo. Omni significa de todo, comen de todo. Son los generalistas, son consumidores terciarios. Y los cuaternarios son los especiales. Estos especiales son 4 grupos de especiales. ¿Cuáles son esos 4 grupos de especiales? Son los superdepredadores, que son las hienas, los tiburones. Ellos no se sacian de comer, ellos comen mucha carne. Es más, matan por matar. Muchas veces matan para ya no comer. Y por tanto, ellos son superdepredadores, ¿no? Ellos no son carnívoros. Ellos son cuaternarios especiales. Los carroñeros, sin embargo, ellos son los buitres, los cóndores, que comen la carroña, que es carne en estado de putrefacción o descomposición. Los detritófagos o detritívoros comen heces, comen fluidos como sangre, con restos de plantas. Y así como la lombriz de tierra come arena, come parte del estiércol de los animales y como tienen ellos una molleja, lo convierten en humus, ¿no? En biohumus. Y los parásitos, como los oxiuros, las tenias, también son consumidores cuaternarios. Entonces, la pregunta en un examen sería que a qué tipo de consumidor pertenece una tenia. ¿Qué tipo de consumidor es una tenia? Tú dirás que no es un consumidor ni primario, ni secundario, ni terciario, sino que es un especial cuaternario. ¿Qué tipo de consumidor es un tiburón? Es un cuaternario, es un superdepredador. ¿Qué tipo de consumidor es una cucaracha? Una cucaracha es cuaternario, es un detritófago. ¿Qué tipo de consumidor es un cóndor? Pues tú dirás, un cóndor come a otros, será pues carnívoro. No, pues no es carnívoro, es carroñero, por tanto, siendo carroñero es cuaternario. Y finalmente están los descomponedores, ¿no? Los descomponedores son las bacterias, los hongos, y también aquí deben estar algunos protozoos. Deben estar algunos protozoos. Algunos protozoos. Bien, en una pirámide trófica siempre vamos a ver la base de esta, donde están los productores, primer nivel, los primarios, segundo, terciarios, tercero, y consumidores terciarios, cuarto nivel, ¿no? Primarios, segundo nivel, secundarios, tercer nivel, terciarios, cuarto nivel. Generalmente las pirámides tróficas o las cadenas tróficas van a presentar de 4 a 5 niveles. Bien, ahora en relación a la energía,
pues hay una energía cinética y hay una energía potencial. La energía cinética es la energía del movimiento y la energía potencial es la energía del reposo. Por ejemplo, si los árboles desde su reposo, puedo decir que va a ser leña, eso es su energía potencial. Pero si el árbol lo prendo fuego y arde, esa energía potencial se convierte en energía cinética. ¿Por qué? Porque va a presentar una energía calorífica que se va a manifestar en el fuego. Sin embargo, la leña lo que tiene es energía química, una energía almacenada, depositada, que no está activa, está en reposo, está en inercia, es energía potencial. Pero cuando ya está ardiendo, ya es energía cinética. Lo mismo diríamos de un lobo, cuando está durmiendo, tiene energía potencial, pero cuando éste persigue a sus presas, tiene energía cinética. La energía potencial es la energía almacenada, es la energía de la inercia, y la energía cinética es la energía en acción. La energía en el ecosistema se mide por dos leyes. La ley de la conservación de la energía, donde dice que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Podemos decir, por ejemplo, que un ser vivo, su energía total, ¿a qué es igual? A su energía inicial más su energía disipada. Supongamos que tú te vas a una piscina, te vas con toda la energía, ingresas a la piscina, el agua está fría, haces esfuerzo, la energía inicial que tienes va disminuyendo, pero ¿quién lo gana esa energía que vas perdiendo, esa energía disipada? El agua, el agua. Si sumamos la energía que se ha almacenado, que has traspasado al agua, más la energía que te queda, pues vamos a tener una energía total. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley de la termodinámica está definida como la ley de la degradación. La ley de la degradación. ¿Y qué significa la ley de la degradación? Que el calor que tienen o la energía que tienen los seres vivos se va perdiendo de un nivel a otro nivel, en un flujo unidireccional. Por ejemplo, esta ley, que es la segunda ley, en la ley del diezmo ecológico se puede observar esto. Observamos aquí que los vegetales, las plantas, los productores, van a almacenar de repente en un año 20.000 kilocalorías por metro cuadrado. Pero esa sería su productividad primaria, bruta. Pero solamente la disponible, la que queda, que son 2.000 calorías, estarían disponibles para el siguiente nivel trófico. Y esta sería la productividad primaria neta. Entonces, toda la energía almacenada de los vegetales le vamos a llamar productividad primaria bruta, que no consideramos lo que utiliza para vivir, para respirar. Entonces, ellos van a utilizar el 90% para sus funciones vitales. Y todo lo que queda, todo lo que resta, entonces, ¿eso cómo le vamos a llamar? Eso que queda le vamos a llamar productividad primaria neta. Neta. ¿Qué es, en resumen, la productividad primaria neta? Es la biomasa disponible para el siguiente nivel trófico, ¿no? Y hay una fórmula que dice productividad primaria neta es igual a la productividad primaria bruta menos la respiración. Porque las plantas van a utilizar para mantenerse vivas el 90% de lo que ellos han almacenado.
Entonces, la productividad primaria neta es la biomasa disponible. ¿Para quién? Para el siguiente nivel trófico. Pero en cambio, la productividad primaria bruta es la que almacena en su totalidad, sin usar en la respiración. Entonces, de los 20.000 pasan 2.000 a los herbívoros. De los 2.000 que comen los herbívoros, pasan solo 200 a los carnívoros. Y de las 200 de los carnívoros, pasa cuando una serpiente se come, por ejemplo, las ranas, solamente la serpiente va a aprovechar 20 kilocalorías. Y estas serpientes, cuando son comidas por los buitres, solo van a aprovechar 2 kilocalorías. Entonces ahí vemos cómo se va degradando y diezmando y perdiendo la energía. Esta ley del diezmo ecológico está bien comprendida como la segunda ley de la termodinámica llamada la ley de la degradación. Esta es la ley de la degradación, que también le dicen la ley de la entropía. Y esta primera ley es la ley llamada la ley de la conservación, donde se dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley, entonces, ¿cómo se explica? Está bien explicada con la ley del diezmo ecológico, con la ley del diezmo ecológico. Bien, entonces aquí está la productividad primaria, que es la productividad primaria bruta en los productores, que es la productividad primaria de la biomasa, la energía total, y la neta es aquella total o bruta, pero vamos a quitarle la respiración. Y la productividad primaria, la productividad secundaria está representado ya no por los vegetales, ¿no? Porque aquí, ¿quiénes están? Aquí están los productores, que son los que hacen fotosíntesis. Pero en el caso de la secundaria está representado por los consumidores, que somos nosotros, y también por los descomponedores. Los descomponedores, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, espero que hayan comprendido. Bueno, esta es una imagen de la clase que he hecho en la academia presencial. La ecología, que es una ciencia que estudia el medio ambiente y las relaciones con los seres vivos y las relaciones entre seres vivos. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie y que éstas promueven las relaciones intraespecíficas. Las propiedades de la población son dos: el hábitat, que es la residencia, y el nicho, que viene a ser el papel o función que cumplen. Los elementos de la población son 5: la densidad poblacional, la dispersión, que puede ser al azar, agregada o uniforme. La variabilidad está representada por la diversidad genética, influida por el medio ambiente. La distribución etaria, hay una edad pre-reproductiva, reproductiva y posreproductiva. En la pre-reproductiva están los juveniles, que no pueden reproducirse, no deben reproducirse, sí pueden, pero no deben. La reproductiva son los adultos y la posreproductiva los viejos o seniles. Y en la distribución por sexo, aquí vemos una relación de proporción entre hombres y mujeres, entre machos y hembras y entre plantas unisexuales y bisexuales. Las comunidades que también son entendidas como biocenosis, son los seres vivos de diferentes especies o poblaciones, y estos promueven las relaciones interespecíficas. Si son interespecíficas, entonces es necesario señalar los niveles tróficos, los productores, los quimiosintéticos, que son algunas bacterias, y los fotosintéticos, las algas y las plantas. En los consumidores vamos a apreciar los consumidores primarios, los consumidores secundarios, que son los carnívoros,
Los terciarios, los omnívoros o generalistas, y los cuaternarios, que son los especiales, ¿no? Que son los carroñeros, los parásitos, los detritívoros y los superdepredadores. Y finalmente están los desintegradores, que son las bacterias, ¿no? Ahí falta completar aquí. Ahí quienes están, ahí están las bacterias, ¿no? Las bacterias. Están ahí los hongos y algunos protozoos, ¿no? Algunos protozoos. Luego también hemos visto el flujo de la energía. La energía potencial es la energía almacenada que está en el reposo y la energía cinética que está en el movimiento, en la acción. Las dos leyes de la termodinámica son la primera ley de la conservación de la energía y la segunda ley, la ley de la degradación o entropía. Un ejemplo, una planta almacena 5000 kilocalorías, diezma 500 kilocalorías, este primario diezma 50, este diezma 5 y este diezma 0,5. La productividad es la biomasa acumulada en el cuerpo de un ser vivo, es la energía almacenada. ¿Qué es biomasa? Es energía almacenada. Y hay dos productividades, la primaria por los productores y la secundaria por los consumidores y desintegradores. La productividad primaria bruta es la biomasa total y la neta es la productividad primaria bruta menos la respiración. Y finalmente tenemos las relaciones intraespecíficas que se dan en las poblaciones por cooperación, relaciones familiares, estatales, gregarias y coloniales, y las por competencia, por pareja, por alimento, por territorio. Luego están las relaciones interespecíficas que se dan en las comunidades, las positivas, como el mutualismo, la protocooperación, el comensalismo, la foresia, la tanatocresis y el inquilinismo. Las negativas, la depredación, el parasitismo, la competencia y el amensalismo. Para terminar, las relaciones neutrales, ¿no? Como la tolerancia entre cebras y jirafas. Bien, muchísimas gracias por su atención, jóvenes estudiantes, y entonces ya nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Solo quisiera preguntarles si tienen ustedes sus guías. Sus guías. ¿Los humanos somos una sociedad matriarcal o patriarcal? Los humanos somos parentales. Los humanos somos parentales. Pero en algunas situaciones impropias se convierten en matriarcales cuando el padre abandona el hogar o cuando muere. Y lo mismo pasa en las matriarcales. En las patriarcales muere la madre o la madre abandona el hogar. Se convierte en patriarcal, ¿no? Así que partimos de parentales, pero pueden terminar los humanos como matriarcales o patriarcales. Y en algunos casos también quedan como filiales, es decir, los hijos ya dependen de sí mismos, ellos trabajan, ellos sobreviven a sus esfuerzos, ¿no? También pueden ser filiales cuando no tienen el padre y la madre a su lado. Bien, jovencitos, entonces me despido de ustedes, un abrazo, cuídense y hasta la próxima. Nos vemos, chicos, nos vemos, cuídense muchísimo.